Bueno, pues ahora vamos a ver el valor esperado de una variable aleatoria continua. Sea y mayúscula una variable aleatoria continua con función de densidad f de y. La media o valor esperado de y se define como mu o bien e y entre paréntesis y es, fíjense, la integral de menos infinito a infinito de y por f de y por diferencial de y, siempre que exista la integral. ¿Sale? Eso es el valor esperado de una variable aleatoria continua. Y bueno, vamos a poner un ejemplo luego. Vamos a ver de la uniforme cuál sería su valor esperado. Supongamos que tengo aquí una variable aleatoria, X, que tiene distribución uniforme con parámetros A y B. Entonces, ya sabemos que su función de densidad de probabilidad f de x para la uniforme es como sigue. Es 1 entre B menos A. Esto es algo que ya habíamos visto. Si X está entre A y B. Y 0 en otro caso. En cualquier otro punto. Wow. ¿Ah? Bueno, acuérdense que su gráfica era, la gráfica de la uniforme era, vamos a apuntarla por aquí, donde hay espacio. Por acá. Entre A y B era una recta. Tengan de cuenta que aquí está A. Y acá está B. Y la altura es 1 entre B menos A. ¿Ya se acordaron? Esa era la uniforme. Fuera del intervalo AB, pues la función era 0. O sea, de B en adelante, 0. De A hacia atrás, 0. ¿Ya se acordaron? Bueno, pues entonces vamos a calcular su valor esperado. Entonces su valor esperado se calcula así. Valor esperado de X. O la media de X. Vimos según la definición que era la integral entre menos infinito e infinito. Y aquí X por la función de densidad de probabilidad por la diferencial de X. Pero esta integral la puedo partir en tres. Una que vaya de menos infinito a A. Por X, f de X por la diferencial de X. Otra que vaya de A a B. X, f de X, diferencial de X. Y otra que vaya, ¿de dónde a dónde va la otra? ¿De B a infinito? De B a infinito, muy bien. Ahora bien, esta y esta, pues dan 0 porque la función de densidad, de probabilidad, es 0 fuera del intervalo de extremos A y B. Entonces, pues estas dos dan 0. El único intervalo donde la función de densidad de probabilidad es diferente de 0 es entre A y B. Entonces aquí ponemos la integral entre A y B de X por f de X, pero ahí la función, ¿cuánto vale? 1 entre B menos A. Entonces aquí va por 1 entre B menos A por diferencial de X. Pero 1 entre B menos A es una constante, ¿no?
Entonces, pues lo sacamos de la integral. Y solo tenemos que integrar x, diferencial de x, entre a y b. Y bueno, pues esto me va a dar 1 entre b menos a, que ya estaba, por 1/2 de x al cuadrado, que es la integral de x, diferencial de x. Y lo voy a evaluar entre a y b. Entonces esto me va a dar 1 entre 2 por b menos a, una vez que multiplique estos. Y luego, pues evalúo x al cuadrado en b, me da b cuadrada. Y luego la evalúo en a, me da a cuadrada. Y tengo eso. Ahora fíjense que esto es una diferencia de cuadrados. Se puede factorizar, ¿no? Se puede factorizar como b más a por b menos a, ¿están de acuerdo? Como un producto de binomios conjugados, ¿no? De sus conocimientos de álgebra saben eso. Y acá, pues 2 por b menos a. Ahora b menos a es diferente de 0, por lo tanto, al dividir este entre este, pues da 1. Y resulta que el valor esperado de la distribución uniforme es 1/2 por a más b. Ajá. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver valor esperado de una función de una variable aleatoria continua. Sea y mayúscula una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad f minúscula de y. La media o valor esperado de la variable aleatoria g de y, vean que esta g de y es también función de la variable aleatoria y. Bueno, su valor esperado de g de y se define como, pueden representarlo así, mu con un subíndice g de y, o el valor esperado de g de y así como está aquí. Y pues es la integral entre menos infinito a infinito de g de y por la función densidad f de y por la diferencial de y, siempre y cuando exista la integral, ¿va? Bueno, muy bien. Pues vamos a poner un ejemplo. Supongan que y mayúscula sea una variable aleatoria que tiene distribución uniforme otra vez. Ah, no, pero x. Voy a poner x. X tiene distribución uniforme con parámetros a y b. ¿No? Le pongo la misma porque, bueno, es de las más fáciles de integrar y porque además ya tengo aquí su gráfica, ¿no? Bueno, aquí no puse, aquí está x. No puse los nombres de los ejes. Y aquí f de x. Bueno, ya tenemos ahí la función. ¿Ah? Entonces, supongan que g, digo que x tiene distribución uniforme con parámetros a y b. Y vamos a considerar la función de x. Y vamos a tratar de calcular el valor esperado, pero de x al cuadrado. ¿Ah? O sea que en la definición de arriba, pues g de x, la función de x sería x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y lo que estaríamos haciendo al calcular el valor esperado de x al cuadrado, pues sería calcular el valor esperado de la función g de x, porque g de x es x al cuadrado. ¿Sí? ¿Se ve eso? Bueno, entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Bueno, pues según la fórmula que está ahí arriba, diríamos que el valor esperado de g de x, que también lo podemos representar así, valor esperado de g de x, que también lo podemos representar, como lo puse arriba, valor esperado de x al cuadrado, pues sería la integral entre menos infinito e infinito de g de x por la función de densidad por la diferencial de x. Ajá. Pero g de x, pues en todos lados es x al cuadrado. Pero f de x no. F de x está definida de 3 maneras diferentes dependiendo del intervalo. Entre menos infinito y a como 0.
entre A y B como 1 entre B menos A, entre B e infinito como 0. Entonces lo que vamos a hacer es partir esta integral en 3 otra vez. Ajá. Una que vaya desde menos infinito a A. Le ponemos G de X por 0. Luego más otra que vaya de A a B. Aquí G de X por 1 entre B menos A. Por la diferencial de X. Más otra que vaya de B a infinito. De G de X por F de X. Pero en el intervalo de B a infinito, la función de densidad vale 0. Por lo tanto, esta integral vale 0 y esta también. Y la única que queda es la de en medio. Ah, pero ya no la voy a... Me voy a ir a la otra página. Entonces, mu de G de X queda como... no alcanza hasta allá arriba. Vamos a bajar esta. Queda 1 entre B menos A, pues es una constante. Lo saco de la integral. Integral entre A y B de G de X. Pero G de X ya habíamos dicho que era X al cuadrado. Entonces tenemos X al cuadrado diferencial de X. Y eso pues me da, aquí este queda igual. 1 entre B menos A. La integral de X al cuadrado diferencial de X es 1/3 de X al cubo evaluado entre A y B. Entonces me va a quedar 1 entre 3 por B menos A por B al cubo menos A al cubo. Ajá. Entonces, bueno, ahora un poco de álgebra. Bueno, pero como todo el mundo recuerda, este B al cubo menos A al cubo se puede factorizar así, ¿no? Y luego eso lo dividimos entre B, 3 por B menos A. 3 por B menos A. Y B menos A entre B menos A. Y entonces me queda que el valor esperado de y de x al cuadrado sería b al cuadrado más ab más a al cuadrado. Se ve mejor al revés, ¿verdad? Primero la a, ¿no? Porque en el alfabeto pues va primero la a. Entonces a al cuadrado más ab más b cuadrado entre 3. Y ese sería el valor esperado de x al cuadrado, ¿va? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria continua. Supongamos que tenemos una variable aleatoria continua, y, con función de densidad de probabilidad f de y media mu. Entonces la varianza de y se va a definir como, podemos representar así, sigma al cuadrado o v de y, pero lo vamos a definir como el valor esperado de y menos mu al cuadrado. Entonces la varianza vamos a definirla como el valor esperado de y menos mu al cuadrado. Pero claro, es como si en la definición de valor esperado de una función de una variable aleatoria hubiera yo definido g de y como y menos mu al cuadrado. Ajá. Entonces, pues su valor esperado estaría dado por la integral desde menos infinito a infinito. Acuérdense cómo se calculaba el valor esperado de una función de variable aleatoria. Se ponía aquí la función, pero en este caso la función es y menos mu.
al cuadrado se multiplicaba por la función de densidad de probabilidad f de y por la diferencial de y, ¿no? Bueno, y entonces después podemos definir la desviación estándar de la variable aleatoria y como la raíz cuadrada de la varianza de y. Ajá. La raíz cuadrada positiva. Y bueno, pues entonces lo que me queda es la raíz de esta integral, ¿no es cierto? Oh, no la quería quitar de ahí. Quería hacerle una copia. Entonces, pues la raíz de esa integral es la desviación estándar de la variable aleatoria y. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver propiedades del valor esperado de una variable aleatoria continua. Entonces, vean, primero, si C es una constante, el valor esperado de la constante va a ser la constante misma. Esto es así porque supongan que tengo una función de densidad. Supongan que tengo una variable aleatoria y. O sea, y una variable aleatoria continua con función de densidad pues f de y. Ajá. Una pregunta. Mandé. ¿Ya Entonces, no vamos a resolver la raíz? bueno, sí, vamos a calcular el valor esperado. Bueno, la varianza de la uniforme, pero vamos a usar las propiedades del valor esperado. Así que esperamos un poquito para hacer el cálculo de la varianza de una distribución uniforme. Bueno, entonces aquí, sea y una variable aleatoria continua con función de densidad f de y. Entonces, el valor esperado de C, fíjense que C es como tener una función de la variable y que es constante siempre. ¿Ah? Entonces, al hacer el cálculo del valor esperado de C, pues es como hacer el cálculo del valor esperado de G de Y, ¿no? Y eso, pues según vimos, era la integral entre menos infinito e infinito de G de Y por la función de densidad por la diferencial de Y. Pero G de Y es constante. Entonces aquí tendríamos la integral de menos infinito a infinito de C, que es G de Y, por F de Y por diferencial de Y, ¿no? Y luego, pues resulta que el valor esperado de C, la constante sale de la integral y me queda la integral de menos infinito a infinito de F de Y. ¿Pero cuánto da esa integral? Por ser F una función de densidad de probabilidad, ¿cuánto debe dar la integral? Pues 1. Entonces el valor esperado de C es C. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, eso de vamos a ver es un decir. Voy a hacerlo más grande para que sí lo vayamos a ver. Si no, pues no se ve, ¿no? Bueno, entonces, sea g de x una función de una variable aleatoria x y sea c minúscula una constante. Entonces, el valor esperado de c por g de x es c por el valor esperado de g de x, o sea que la constante se puede sacar. Bueno, esto es así porque vean, supongamos que tengo una variable aleatoria, sea x una variable aleatoria continua, variable aleatoria continua, con función de densidad f de x, con función de densidad de probabilidad f de x, con función de densidad f de x. ¿Ah? Entonces, y sea g de x una función de x,
g de x, una función de la variable aleatoria continua x. ¿Ah? Bueno, entonces, cuando yo quiera calcular, y una constante, me falta una constante. Sea g de x una función de x y c una constante. Bueno, entonces, el valor esperado. Entonces, el valor esperado de la constante c por g de x sería la integral entre menos infinito a infinito de la función, que sería c por g de x, por la función de densidad por dx. Pero la constante, como esta es una integral, pues se puede sacar de la integral. Y acá me queda g de x por f de x por dx. ¿Pero qué es esta integral? ¿Qué es la integral? Pues esa integral no es otra que el valor esperado de g de x. Entonces ya está. El valor esperado de c por g de x es c por el valor esperado de g de x, ¿no? Muy fácil, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver esta otra propiedad. Aquí ya no. Para que se vea más grande hay que hacerla más grande. Ahí ya se ve, ¿no? ¿Verdad? Bueno, este teorema lo que dice es que sean las n funciones f1 de x, f sub 2 de x, etcétera, hasta f sub n de x, funciones de la variable aleatoria x. Bueno, aquí me faltó, sean las n funciones, funciones de la variable aleatoria x. Me falta aquí funciones. Bueno, ya está corregido el enunciado. Ahora vean, sean f sub 1 de x, f sub 2 de x, etcétera, hasta f sub n de x, n funciones de la variable aleatoria x. Entonces, el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. ¿No? Bueno, esto es así porque, vean, supongamos que tenemos una variable aleatoria. Sea x mayúscula, una variable aleatoria continua. Variable aleatoria continua. Con función de densidad f de x. Con función de densidad de probabilidad f de x. Y sean f sub 1 de x, f sub 2 de x, etcétera, hasta f sub n de x, funciones, n funciones de x, de la variable aleatoria x. Entonces, si quiero calcular el valor esperado de la suma de todas las funciones, ahí está, valor esperado de la suma de todas las funciones. ¿Cómo se calcula esto? Pues con una integral. Con la integral de menos infinito a infinito. De menos infinito a infinito de esa suma, ¿no? No, pero aquí son minúsculas. Aquí son la variable x más f2 de x más f sub n de x. Por la función de densidad de probabilidad por la diferencial de x. Ahora, pero ustedes ya saben por las propiedades de la integral que esto se puede partir en integrales, ¿no es cierto? Aquí f1 de x por f de x por la diferencial de x. Luego más la otra integral sería de menos infinito a infinito
de f sub 2 de x por la función de densidad de probabilidad de f de x por dx. Y así hasta llegar al último, que sería integral de menos infinito a infinito de f sub n de x por la función de densidad de probabilidad por dx. ¿Pero qué es cada una de estas integrales? Pues esta primera integral no es otra cosa que el valor esperado de la función f1 de x. La segunda integral no es otra cosa que el valor esperado de la función f sub 2 de x. Y así, la última integral no es otra cosa que el valor esperado de la función f sub n de x. Ajá. Y eso ya demuestra lo que queríamos, que el valor esperado de una suma de funciones, que el valor esperado de una suma de funciones es la suma de los valores esperados de cada una de las funciones. ¿Sale? Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver un teorema que me dice cómo calcular la varianza de una manera más sencilla que con la definición. Vean, la varianza de una variable aleatoria continua se definía como el valor esperado de y menos mu elevado al cuadrado. Bueno, también de una discreta, ¿no? La diferencia era la manera de calcularla. Bueno, lo que dice aquí este teorema es que se puede calcular como el valor esperado de y al cuadrado menos la media al cuadrado. Bueno, vamos a ver por qué pasa eso. Bueno, entonces vamos a poner una variable aleatoria y. O sea, y una variable aleatoria continua. Variable aleatoria continua. Con media mu. Bueno, entonces, si quiero calcular la varianza, a ver, voy a calcular la varianza. Acuérdense que la varianza, según dice aquí la definición de varianza es valor esperado de y, la variable aleatoria y menos su media al cuadrado. Y bueno, ahorita lo que hemos visto, vean, yo aquí podría desarrollar el binomio, ¿sí o no? Bueno, lo desarrollo. Me queda, bueno, pues aquí necesito corchetes. Me quedaría y al cuadrado menos 2, el doble producto del primero por el segundo, 2 mu por y, más el cuadrado del segundo, mu al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? El valor esperado de una suma de funciones. Acabamos de ver un teorema que me decía que el valor esperado de una suma de funciones era la suma de los valores esperados. Bueno, voy a usar ese teorema. Y entonces me va a quedar el valor esperado de y al cuadrado más el valor esperado de menos 2 mu por y más el valor esperado de mu al cuadrado. Pero, el valor esperado de una constante menos 2 mu por una variable aleatoria, ¿qué le hacíamos a las constantes? El valor esperado de una constante con una función de una variable aleatoria, vean, la constante se puede sacar. Bueno, eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a sacar la constante, entonces me va a quedar valor esperado de y al cuadrado. Menos, cuando saque la constante menos 2 mu por este más, me va a dar menos 2 mu por el valor esperado de y. Más, ahora el valor esperado de una constante, valor esperado de mu al cuadrado. El valor esperado de una constante era la constante, ¿no? Bueno, entonces el valor esperado de mu al cuadrado, pues es mu al cuadrado. Entonces me va a quedar valor esperado de y al cuadrado. Menos 2 mu, ¿pero qué es el valor esperado de y? El valor esperado de y es mu. Entonces mu por mu al cuadrado. Más el último término, que es mu al cuadrado. Entonces, ahí ya me queda valor esperado de y al cuadrado menos, vean, la suma, menos 2 mu al cuadrado más mu al cuadrado me da menos mu al cuadrado. Entonces, es una manera más fácil de calcular la varianza de una variable aleatoria.
Y vamos a aprovechar esta formulita para calcular la varianza de la distribución uniforme, porque vean que ya habíamos calculado el valor esperado de x al cuadrado. Para una distribución uniforme, el valor esperado, el valor esperado de y al cuadrado era ese. Entonces, si y tiene distribución uniforme, bueno, lo voy a poner así. Si y es una variable aleatoria continua que tiene distribución uniforme con parámetros a y b, entonces el valor esperado de x al cuadrado el valor esperado de x al cuadrado, ¿se acuerdan que era ese, no? Y la media era un medio de A más B, ¿ya se acordaron? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Qué bueno que ya se acordaron. Bueno, entonces, si no se han acordado, pues acá lo hicimos al principio. Para la uniforme, vean. Ah, no, esa era del... Aquí empezamos, aquí está. La mu valía un medio de A más B para la distribución uniforme. Bueno, pues entonces aquí, si yo quiero calcular la varianza, voy a usar esta fórmula. Varianza de y igual a el valor esperado y al cuadrado menos mu al cuadrado. Ajá. Entonces, para una distribución uniforme con parámetros A y B, tenemos que la varianza... En el anterior puso y mu igual a un medio, ¿verdad? Un medio de A más B. Ajá, pero lo que está entre el valor esperado y mu es una i. Sí. Ok. Ajá. Porque estoy diciendo, el valor esperado de x al cuadrado es esto. Y el valor esperado de x es un medio de A más B. Ah, bueno, pero aquí me equivoqué otra vez. Mira aquí. Estoy diciendo x. Acá abajo digo x y acá digo y. No. X tiene distribución uniforme con parámetros A y B. Ahí está. Entonces, pues la varianza de x sería el valor esperado de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Pero el valor esperado de x al cuadrado es este menos este al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Entonces me daría, bueno, pues este no le, ahorita no le hago nada. Este queda igual. Menos a este se eleva al cuadrado, ¿no? Me daría un cuarto de a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y luego, pues el común denominador es 12. ¿De acuerdo? 12. 12 dividido entre 3 me da 4. Entonces, todos estos van por 4. ¿Sí? 4 al cuadrado más 4a por b más 4b al cuadrado menos. Ahora el 12 se divide entre el 4, me da 3 y todo lo de arriba va por 3. Me queda menos 3 al cuadrado menos 3 por 2, 6ab, menos 3 por b cuadrado, me da 3b cuadrado.
¿Están de acuerdo? No están de acuerdo. Esto me da 4 a cuadrada menos 3 a cuadrada, me da a cuadrada. Luego, 4ab menos 6ab menos 2ab. Luego 4b cuadrada menos 3b cuadrada, b al cuadrado. Entre 12. Eso es igual. Vean, lo de arriba es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Es a menos b elevado al cuadrado. Todo dividido entre 12. Y esa es la varianza de una variable aleatoria continua. ¿Sí? Finalmente, aquí hay una tablita con las medias y las varianzas de las variables aleatorias que hemos visto, que son, bueno, variables aleatorias continuas, que son la uniforme, la normal y la exponencial. Acá está la media, esta sí la calculamos. La media de la normal es mu, no la calculamos. La media de la exponencial es beta. ¿Ah? El parámetro es la media. La varianza de la uniforme, aquí está, también la deduje. B menos A al cuadrado entre 12. La de la normal, la varianza de la normal es esta, sigma que va aquí en la función de densidad de probabilidad elevada al cuadrado. Y la varianza de la distribución exponencial con parámetro beta es beta al cuadrado. Su media es beta y su varianza beta al cuadrado. Ajá. Muy bien. Esas ya no las vamos a calcular.